Saludos, buenos días. Entonces, la tecnología es lo que tiene, los riesgos del directo. Buenos días, bienvenidos a este seminario, el primero de 4 que vamos a llevar a cabo, relacionados con Life Water Cool, con este proyecto europeo que pretende hacer de Sevilla un referente mundial en la mitigación de las altas temperaturas en espacios públicos con métodos sostenibles y el desarrollo de tecnología extrapolable a otras ciudades con problemas similares. Mi nombre es Pedro Balomay. Trabajamos desde EFE Verde, que es el departamento de la agencia EFE, especializada en información medioambiental. Y estamos siguiendo muy de cerca este proyecto donde también somos parte implicada, no solamente por ello, sino por sus implicaciones dentro de lo que es informativamente hablando, dentro de lo que es la aplicación de esta lucha contra el cambio climático, que últimamente se ha convertido precisamente en una de las banderas políticas de todos los gobiernos. Ya no estamos hablando de un tema específicamente autonómico, sino nacional, incluso internacional. Lo primero que tengo que decir es que esta sesión va a ser grabada, está siendo grabada, así que si alguien quiere preservar sus derechos de imagen, pues puede apagar la cámara y el micrófono y puede intervenir vía chat. Un chat que tenemos ahí a la derecha de la pantalla, donde se pueden dejar las preguntas que se consideren adecuadas para todos y cada uno de los especialistas que van a participar a lo largo de este primer foro. Un foro que se hace en el marco del Observatorio de Agua EMASESA, el órgano asesor y en nombre de, como digo, el proyecto de Life Water Cool. El tema es especialmente interesante teniendo en cuenta que Sevilla se encuentra ahora mismo en estado de prealerta por sequía. Y eso que estamos en el mes de enero. No me quiero imaginar en verano, si sigue esta misma situación, pues cómo podría ir la cuestión. Pero bueno, me voy a callar ya y voy a dar paso a los expertos, que son los que saben y que los que nos van a contar un poquito más acerca de este proyecto. Y el primero de todos, tenemos con nosotros 3 en concreto. Aparte de Lucas Perea, que es el jefe de cooperación y fondos de Masesa y que va a ser quien inaugure nuestro foro, tenemos con nosotros a María Sintes, de la Oficina Española de Cambio Climático, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a Javier Montilla, Coach Business Manager de Alten, y a Benigno López, jefe de división del medio ambiente de Emasesa. Todos ellos van a tener oportunidad de contarnos lo que saben sobre este proyecto, cómo lo están aplicando y qué beneficios va a tener para la sociedad sevillana en general y para todas aquellas ciudades que quieran replicarlo a posteriori. Vamos a empezar, pues, dándole bienvenida a Lucas Perea. Es actualmente jefe del Departamento de Cooperación y Fondos de Masesa. Ha desempeñado allí diversas tareas, como jefe de gabinete del consejero delegado o jefe de innovación, por ejemplo. Y es, además, secretario de la asociación de la red ELIGE, la Asociación de Empresas Públicas Locales. Así que es un buen comienzo para este seminario. Lucas, el micrófono es tuyo. Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y quería dar la bienvenida, a todas las personas que están presentes en este foro. Ahora mismo tenemos 30 participantes y vamos a empezar este primer foro explicando de qué va este proyecto y por qué estamos aquí, ¿no? El proyecto Life Water Cool es un proyecto en el que participan varios socios. Está el Ayuntamiento de Sevilla, la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla, Masesa, la Universidad de Sevilla, la empresa tecnológica Alten y, por último, la propia agencia EFE a la que tú perteneces. Como comentabas antes, yo creo que el cambio climático es una realidad. Es ineludible, es un tema que nos afecta a todos y, como diría Darwin en su teoría de la evolución, o nos adaptamos o morimos. Que esto es una cosa que nos está afectando. ¿Y de qué forma? Pues según los expertos, prevén una subida de 4,5 grados centígrados en los próximos años. Esto, además, acompañado de una distribución temporal de las lluvias totalmente diferente. Como comentabas, estábamos en situación de prealerta en varias cuencas hidrográficas. Y tenemos que hacer cambios, tenemos que cambiar el modelo de concebir la ciudad y tenemos que ayudarnos de herramientas que nos permitan reducir las temperaturas y el gasto energético, potenciando asimismo el ahorro y la reutilización del agua. Para ello presentamos un poco este proyecto, que es un proyecto Life Water Cool. Lógicamente, como su propio nombre indica,
proviene del programa LIFE de la Unión Europea y trata de hacer una transformación urbana en la que la estructura básica para el desarrollo de las soluciones verdes es el eje y el agua es una de las vías que utilizamos, incorporando medidas que permiten reducir estos efectos del cambio climático que comentaba antes. Para ello queremos hacer una ciudad más sostenible y donde el bienestar de la ciudadanía sea una de las prioridades. Fijaros que son líneas de trabajo que están alineadas con las políticas a nivel europeo, nacional y urbano. Tenemos que actuar a nivel local, esto es un dicho, pero para actuar a nivel global. Estamos alineados con la estrategia de la Unión Europea del cambio climático, el Acuerdo de París, el Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía. Y todo para enfrentarnos a un problema que afecta a las ciudades y Sevilla es una de ellas, y es el efecto de isla de calor. Es un efecto conocido en el que se va recalentando, tenemos ciudades cada vez más impermeables, con menos vegetación, y donde por las noches no se refrigera el tiempo, el clima, con lo cual al final se va incrementando la temperatura y cada vez es más complicado vivir, se nos hace más difícil. Para ello hemos centrado las estrategias en desarrollar estos efectos, en mitigar los efectos del cambio climático a nivel local y reconocer el carácter vital de las calles y los barrios. Esto partió hace ya tiempo. En el año 2016 iniciamos una estrategia de cambio con la Universidad de Sevilla en un proyecto que se llamaba Ciudad Saludable, que iniciamos intentando modificar la forma en la que actuamos en las calles. Y para ello hicimos una primera intervención en la Avenida del Greco, donde ya íbamos aplicando los sistemas de drenaje sostenible, donde íbamos valorando el impacto de la vegetación, cómo utilizar la vegetación para reducir este impacto, la contaminación, etcétera. Luego, a partir de ahí, desarrollamos otro proyecto con diversos socios, se llama Cartuja Canal, que también está en la isla de la Cartuja, donde empezamos a aplicar criterios o actividad, sistemas de climatización activos, pero muy eficientes energéticamente y que nos permiten utilizar el agua como vehículo para hacer esta climatización. Y en este proyecto estamos reutilizando toda esta experiencia que hemos aprendido y hemos puesto un proyecto en marcha en 2019 con un presupuesto total de 9 millones, los cuales pues 3,8 pertenecen al proyecto Life Water Cool financiado por la Unión Europea y el resto pues forma parte de la renovación de redes que hace Emasesa. Una actuación que además está centrada en el barrio de la Macarena, pero que no solo afecta a la Avenida de la Cruz Roja, sino que tiene varias calles alrededor que lo afecta y una plaza junto al Colegio Benito Arias Montano. ¿Cuáles son las principales actuaciones o los ejes sobre los que trabaja este proyecto? Por un lado, la reducción de la temperatura, utilizando el agua para climatizar 3 estancias de corta, media y larga duración, que aplica la tecnología que hemos dicho en el proyecto este Cartuja Canal. Este sistema de climatización utiliza energía limpia de origen de fuentes renovables con 300 metros cuadrados. Duplicamos el arbolado. El tema de la sombra es un factor determinante en la radiación. Y además duplicamos el arbolado aplicando criterios de sostenibilidad para que tengamos unas especies que no consuman tampoco mucha agua, porque eso también nos influye. Mejoramos el alumbrado. Y luego todo esto nos va a permitir reducir la contaminación, tanto a nivel de ruido, por un lado, con el tema de la reducción del tráfico, y por otro lado, la contaminación atmosférica. Para ello, la peatonalización de la avenida es un eje vertebrador para crear espacios públicos y recuperar el uso de la calle, ¿no? Y por último, tenemos una parte, que es la que lleva también Alten, por ejemplo, que es una herramienta 3D que permite a los usuarios, tanto públicos como privados, ver cómo afecta la reestructuración de la calle al funcionamiento de la lucha contra el cambio climático, con la finalidad de generar espacios más confortables, ¿no? Y todo esto además lo tenemos que tener con un plan de replicabilidad, para aplicarlo no solo a nivel de toda la ciudad, sino a nivel de otras ciudades que a nivel de la Europa meridional pues
tienen el mismo problema, ¿no? El tema de la isla de calor no es una cosa específica de Sevilla, por supuesto, sino que es general. Yo, un poco más, que decir, daros las gracias por estar aquí. Creo que este proyecto pues, va a servir para intentar dar un pasito más en esta lucha contra el cambio climático. Espero que sea muy interesante para todos y para finalizar, dar paso a las grandes figuras que tenemos hoy, que creo que son unos técnicos magníficos y que nos están ayudando a poner en marcha este proyecto. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucas. Enseguida vamos a darles paso. Cada uno de ellos tendrá la posibilidad de explicar un poquito, bueno, pues cómo está trabajando en este proyecto en concreto. Tendrán intervenciones de 15-20 minutos con sus respectivos PowerPoints explicando para verlo de manera gráfica, además de lo que nos cuenten. Pero antes de ello, recordaros que tenemos un chat a la derecha de la pantalla donde podréis ir dejando las preguntas que queráis hacerles, porque al final de sus intervenciones tendremos un pequeño debate con algunas preguntas para bueno, profundizar un poquito, ¿no?, en el trabajo de cada uno. Vamos a ver a continuación, también como una introducción de lo que se está haciendo, uno de los vídeos que hemos publicado, precisamente hablando del proyecto, para que se vea con imágenes, ¿no? Que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, para ver un poquito cómo está en este momento el trabajo relacionado con Live Water Cool en Sevilla. Así que siempre he querido decir esto, dentro vídeo. Se pretende recuperar el espacio público para el ciudadano, es decir, que independientemente del problema o a consecuencia del problema del incremento de temperatura, no se pierda esa esencia de la vida en la calle, que es lo que caracteriza un poco la vida social en Sevilla. El proyecto Live Water Cool tiene varios objetivos. Uno es el que más nos compete, más esa, que es todo el tema de gestión de pluviales, es decir, tenemos que gestionar en torno al 80% de las aguas pluviales mediante los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Independientemente de esto, hay otra serie o un objetivo mucho más importante dentro del LIFE, que es el crear unas estancias de confort climático, reducción de temperatura, que se consigue a base de implantación de arbolado y de la creación de 3 prototipos que van a crear un microclima en 3 zonas del ámbito del proyecto. Una parada de autobús, el colegio Arias Montano y la plaza de Arias Montano. Aparte de eso, hay otro objetivo también, que es la reducción de CO2, que se consigue también con la implantación de arbolado, y la reducción de elementos contaminantes en el aire, en concreto de óxidos de nitrógeno, que se hace a través de unos tratamientos fotocatalíticos en el pavimento que provocan que se absorbe esos contaminantes del aire, mejorando muchísimo la calidad del mismo. El agua es fundamental en el funcionamiento de las 3 estancias de confort climático. De hecho, lo que se proponen son sistemas bioclimáticos de generación de agua temperada, un sistema de generación de agua fría contra cielo nocturno, y ese agua fría se almacena en unos aljibes que se instalan también en la plaza del colegio, de 25 metros cúbicos cada uno, que se utiliza en cada una de las 3 estancias para generar, digamos, aire frío o una reducción de temperatura por radiación. Entonces es fundamental ese agua que se utiliza para poder generar los ambientes de confort que estamos en el proyecto. Estos pozos de infiltración, pues lo que hacemos es gestionar las aguas pluviales en todo el ámbito de la obra de manera mucho más eficientes que como se hace de una manera tradicional. Precisamente el agua que cae en la calle, pues a través de los invernales, se deriva directamente a la red de saneamiento. En este caso, en la inmensa mayoría, en torno al 80% de las aguas pluviales que caerán en el ámbito de
de la obra se recogen a través de los pavimentos permeables y se recirculan hacia estos pozos de infiltración. Los pozos de infiltración lo que hacen es reintegrar el agua al freático. En el edificio, digamos, administrativo del colegio se implanta un sistema que tiene una doble función. Son las placas solares, por la mañana generan energía eléctrica para el sistema, y por la noche es la superficie sobre la cual se hace correr el agua para enfriarla contra el cielo nocturno. Tiene esa doble función. Pero evidentemente las placas solares durante el día pues, generan energía para el funcionamiento del sistema. Dentro de lo que es la propia avenida Cruz Roja se peatonalizará el ámbito completo, manteniendo un carril bici vial que va a tener función principal de carril bici, pero que también servirá para dar servicio tanto a los garajes existentes como al propio hospital. Sí, el hospital tiene necesidad de suministros quirúrgicos, suministros de todo tipo, tránsito de ambulancia, incluso bomberos, servicio de basuras y tal. Todo ese tránsito restringido va a ser viable a través de ese vial que se mantiene al aumentar el número de arbolado, el número de ejemplares nuevos de arbolado, manteniendo por supuesto los existentes, lo que generamos es un gran ámbito de sombra, es decir, sombreamos todo el ámbito de la obra. Eso es fundamental para generar una cobertura tal que evite que la radiación solar llegue al suelo. Una de las acciones del Light Water Cool es que los prototipos que se implanten en este proyecto concreto sean replicables dentro de Sevilla, pero por supuesto en cualquier ciudad que tenga la misma problemática de cara al cambio climático y al aumento de temperaturas extremas que estamos sufriendo en Sevilla, en cualquier otra ciudad del mundo. Proyecto financiado con el apoyo económico del programa LIFE de la Unión Europea. Bien, pues ahí hemos visto un poco también cómo están las obras, cómo estaban en el momento de la grabación del vídeo. Vamos ya, sin más dilación, con nuestros invitados. Empezamos con María Sintes, que es bióloga ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Educación Ambiental por la UNED, lleva toda la vida trabajando en temas de medio ambiente y desde junio del año pasado en la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, experta en sostenibilidad urbana y movilidad y autora de un libro que se llama precisamente La ciudad, una revolución posible. Yo creo que si alguien nos puede contar cosas interesantes sobre cómo afrontar este desafío es María. Así que es tu oportunidad. María, por ellos. Te devuelven el dinero. Pues muchas gracias. Tienes un vídeo gratuito. A ver, Ya no lo tienes vamos colgado en allá. YouTube. Aprovecha ahora. Oigo, por a ver cierto, cómo funciona este método. Y te garantizo. ¿Se oye algo de fondo? Sí. oigo un sonido de fondo que no sé muy bien. Alguien tiene un micrófono abierto. Hoy el sonido es nuestro desafío especial. El gran reto. Bueno, vamos a por ello. A ver, compartir. ¿Estáis viendo la Sí. presentación? La estamos viendo, adelante. Sí, no sé si está bien. Vale, perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por la presentación y sin más dilación nos metemos a ello que estamos muy cortos de tiempo. Bien, mi intención con esta pequeña charla es presentar un marco general de las políticas públicas actuales que integran la adaptación del cambio climático en la estrategia urbana y quería empezar con una impresión muy general del sentido, del significado del fenómeno urbano y de su vinculación con el cambio climático en los escenarios que la ciencia nos pinta. Por un lado, hablar del peso radical del fenómeno urbano en el mundo contemporáneo, tanto en lo que supone de volumen de población, en media global pues es casi un 60% de la población mundial que actualmente habita en ciudades, pero en creación de riqueza pues supone un 80% del PIB mundial y probablemente correlacionado con ello un
entre un 70 y un 76% de la contribución al cambio climático son las emisiones procedentes de las zonas urbanas, ¿no? En España es todavía más importante el peso de la población en el total de la población urbana. Es casi un 80% de la población que vive en municipios de más de 10.000 habitantes y casi el 50% se concentra en una pequeña proporción de la superficie total del territorio nacional, que es la costa. Es llamativo esto porque además tiene mucha relación con lo que los escenarios que nos dibuja la ciencia está planteando para el futuro próximo, ¿no? Los escenarios de riesgo que plantean pues, un aumento de los niveles del mar que afectará obviamente a las zonas costeras fundamentalmente, una variación en los patrones de precipitación que venimos conociendo, un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos y concretamente un incremento del número y de la gravedad de fenómenos como las inundaciones o las olas de calor. Y esto va a afectar en las próximas décadas, afecta ya y va a afectar aún más a cientos de millones de personas que viven en áreas urbanas. Por tanto, creo que no es exagerado decir que el principal reto ambiental y de sostenibilidad que tienen en las ciudades hoy por hoy y en el futuro próximo es la acción frente al cambio climático. Bien, he rescatado un par de imágenes del último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU, que ha sacado su último informe en diciembre, en verano, fue a finales de verano del año pasado, y ha sacado el primer informe que es el correspondiente a bases físicas del cambio climático. Entonces, esta primera imagen es para explicar cómo estos cambios climáticos no afectan de modo regular en todo el territorio, que hay digamos, patrones regionales en la distribución de los impactos y concretamente aquí están representados pues, dos de esos impactos que son un aumento de las temperaturas y un cambio en el régimen de precipitaciones. Y lo que nos dicen estos mapas, sigo escuchando de fondo un sonido... Sí, me parece, creo que es Agustín Argüelles, me parece que está hablando por teléfono, no sé si me parece que no nos está oyendo. Por favor, silenciad todos los micrófonos que podáis, porque si no tenemos este problema. Además es que Agustín no está mirando la pantalla tampoco. Agustín, cucú. Nada, bueno. María, sigue y ahora se lo comentamos. Sigo. Bien, lo que representa es una distribución, como veis, irregular de los impactos. En cuanto al calentamiento, el hemisferio norte va a ser, digamos, el que sufra mayormente los impactos del aumento de las temperaturas y se produce un calentamiento mayor sobre los continentes que sobre los océanos. Respecto a la precipitación, también se distribuye, aunque hay una tendencia general a la reducción de las precipitaciones en muchas zonas que nos interesan muy especialmente. Concretamente, la zona mediterránea es una de las más afectadas en cuanto a reducción de las precipitaciones. Hay otras zonas del globo que, por el contrario, van a experimentar incrementos muy importantes de las precipitaciones, ¿no? Entonces, esta es una primera idea, los impactos no están distribuidos de forma regular, pero concretamente España está en una zona que se va a ver especialmente afectada por el aumento de las temperaturas y por la reducción de las precipitaciones, ¿no? Y otra idea que nos expone esta imagen es que no es lo mismo quedarse en un aumento de temperatura de 1,5 grados que subir a 2 grados, a 2,5 grados o a 3 grados. Es decir, hay un incremento del riesgo y del impacto a medida que dejemos que la temperatura media global suba.
Otra imagen que me ha parecido muy relevante y de interés para traer a este foro es esta que nos explica por qué las ciudades son, como menciona el estudio, puntos calientes del cambio climático. ¿Por qué? Las ciudades experimentan lo que habitualmente es conocido como el efecto isla de calor urbana, y es que son normalmente mucho más calientes o unos grados significativamente más calientes que los alrededores. Y hay varios factores que generan esto. Hay concretamente 3 factores clave que incrementan la temperatura dentro de las ciudades, que son la geometría de la ciudad, la densidad de los edificios, el diseño, la altura, el tamaño de los edificios, si están muy juntos o están separados por grandes avenidas, etc. Luego, el propio calor que genera la actividad humana, fundamentalmente la industria y el tráfico, y luego las propiedades de retención del calor que tienen muchos materiales que son típicamente urbanos, ¿no? Como pueden ser los asfaltos. Bien, estos 3 factores incrementan el fenómeno isla de calor urbana, mientras que la presencia de agua y de vegetación la disminuyen, como bien nos explicabais en el ejemplo del light water pool. Bien, esta imagen es para recordarnos el enorme y complejo reto colectivo de gobernanza global que supone abordar el cambio climático. Tenemos un acuerdo alcanzado en el diciembre de 2015, que es el Acuerdo de París, que establece 2 grandes objetivos que deben ser conseguidos con la suma de esfuerzos nacionales, que además son de carácter voluntario, y que pretenden, por un lado, no superar el límite de 2 grados de aumento de temperatura media global. Hay que recordar que ya llevamos 1 grado, es decir, nuestro presupuesto de incremento es reducido. Y para esto tenemos que mitigar, es la herramienta conocida como mitigación, que supone la reducción drástica de emisiones. Se calcula que para el 2040 habremos de tener reducido en un 70% el nivel de emisiones. Por otro lado, ya hay un cambio climático comprometido, aunque dejáramos ahora mismo de emitir de forma drástica. En la atmósfera ya se han acumulado muchos gases que van a tardar años, décadas o cientos de años en desaparecer, y por tanto nos vamos a comer ya un grado de impacto climático para el cual tenemos que preparar nuestras comunidades, nuestras actividades productivas y nuestros territorios. Esta imagen es de mayo del 2021, es de una organización, el Climate Action Tracker, que se dedica a hacer un seguimiento de cómo está la evolución de las emisiones y nos sitúa ante una realidad poco halagüeña. Esta línea verdosa es la que deberíamos seguir, la línea que sería consistente con el objetivo de no superar el 1,5 grados de aumento de temperatura para finales de siglo. Esta línea anaranjada es la consistente con no aumentar la temperatura por encima de los 2 grados. Esta línea azul es la que vamos a seguir si cumplimos con los compromisos y los objetivos establecidos por los cientos de países que se han comprometido a reducir sus emisiones. Como veis, hay una distancia importante y nos llevaría a un aumento de temperatura del entorno de los 2,5 grados. Y esta línea de aquí dibuja la senda que estamos caminando con las actuales políticas. Es decir, si mantenemos las actuales políticas, ni siquiera alcanzamos los 2,5 grados de nuestros compromisos, sino que nos vamos a un aumento de temperatura de en torno a los 3 grados. Tengo que recordar que lo que la ciencia dice con relativa probabilidad es que por encima de los 2 grados de temperatura media global, por encima del aumento de 2 grados de temperatura,
nos enfrentamos a un desequilibrio del sistema climático que no se puede, o sea, incontrolable. No nos podemos hacer idea del tipo de mundo que puede ser la superación de los 2 grados de temperatura, con lo cual realmente tenemos que hacer esfuerzos denodados en las próximas décadas. La idea es que en el entorno de mitad de siglo hayamos conseguido la llamada neutralidad climática, que es conseguir que las emisiones que dejamos escapar a la atmósfera estén compensadas con las que somos capaces de absorber con los sumideros naturales, bosques, océanos, en menor medida humedales y pastizales, o con sistemas tecnológicos aún por desarrollar que, digamos, capturarían y almacenarían el CO2. Bien, este marco de gobernanza que se inició con el Acuerdo de París a nivel global, pues ha tenido, digamos, un escalado hacia abajo, unas políticas a nivel europeo y unas políticas en el ámbito nacional que se materializan el año pasado con la aprobación de la Ley 721 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética, que es el gran marco normativo en el que además se establecen unos objetivos estratégicos y de planificación a distintos, digamos, horizontes de tiempo que son la estrategia de descarbonización a largo plazo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Como veis, estos tres, digamos, estas tres grandes herramientas estratégicas y de planificación están previstas en el articulado de la ley. Y luego la ley también considera toda una serie de disposiciones que he seleccionado aquí, que algunas de ellas tienen unas implicaciones muy claras en el tema que hoy nos ocupaba, de adaptación al cambio climático, y que además son de aplicación en las ciudades. El artículo 14, por ejemplo, habla de la obligatoriedad de implementar estos planes de movilidad urbana sostenible en las ciudades de más de 50.000 habitantes y territorios insulares, la implementación antes del 2023 de zonas de bajas emisiones y la promoción de métodos, de medios de transporte bajos en carbono que reducen la contaminación y además reducen el efecto isla de calor. Está también el artículo 21, que lo que plantea es la integración de la perspectiva climática en toda la planificación y la gestión territorial y urbanística, en el medio urbano, en la de edificación, en las infraestructuras de transporte, etc. O está el artículo 35, que habla de educación y capacitación de la ciudadanía frente al cambio climático, que también es una tarea importante a desarrollar por la gestión local. La otra herramienta de la que hablábamos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con un horizonte a 2030, que plantea toda una serie de objetivos de reducción de emisiones, pero que también plantea algún objetivo que tiene mucha relación con la adaptación al cambio climático, que es este 40% de mejora de eficiencia energética, fundamentalmente actuando sobre los edificios, bueno, pues que, como decía, tiene también, además, una virtualidad adaptativa muy interesante. Una nota informativa, y es que el año pasado la Federación Española de Municipios y Provincias publicó una guía para la aplicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el ámbito local, que creo que puede ser de mucho interés para vosotros. Bueno, por último, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, también con un horizonte al 2030, que plantea 18 ámbitos sectoriales de acción sectorial más 7 de acción transversal, uno de los cuales es el ámbito de la ciudad, el urbanismo. Pues dile que, por ¿Perdón? lo visto, según dice el técnico, ¿Perdón? es problema de la codificación de la señal. Bien. Por favor, lo repito, por favor, cortad los micrófonos, silenciad los micrófonos, porque se nos están colando algunas conversaciones privadas por teléfonos y sin teléfonos. Venga, María, seguimos. Bien.
Bueno, pues como os decía, hay un ámbito dedicado a la ciudad, al medio urbano. Tengo que deciros también que estamos a punto de la aprobación del primer programa de trabajo que, digamos, baja un poco a tierra el plan nacional. Hay dos planes de trabajo, dos programas de trabajo previstos. El primero de ellos llega hasta 2025 y, como os digo, está a punto de ser aprobado. Bien, una de las líneas de acción del PENAC en el ámbito ciudad es la vinculación y refuerzo entre el PENAC y la Agenda Urbana Española, como los dos grandes marcos de gobernanza. Y entonces, esto me da pie a plantear ese otro gran marco, la Agenda Urbana Española, que se aprobó en 2019 y que es la concreción en el ámbito estatal de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene 10 objetivos estratégicos, es un documento muy interesante que os animo a explorar, y los 5 primeros objetivos estratégicos están completamente relacionados con los objetivos climáticos también, de adaptación y mitigación. Quiero deciros que no sé por qué no sale aquí el titular. El titular de esta diapositiva es que la acción local está, digamos, marcada, delimitada por dos grandes agendas. Una es la agenda de sostenibilidad y la otra es la agenda climática. Y la buena noticia es que estas dos agendas, estos dos grandes objetivos, están completamente alineados, son completamente coherentes y, por tanto, reducir la insostenibilidad desde la gestión municipal refuerza el combate del cambio climático y sus impactos, y lo contrario es lo mismo. Es decir, es la misma agenda realmente, con lo cual, si desarrollamos la defensa de la ciudad compacta y diversa, si revitalizamos los centros históricos, si remodelamos la ciudad frente a la creación de nuevos desarrollos, si controlamos los factores que incrementan la demanda de la movilidad, si apostamos por la movilidad sostenible, estamos combatiendo el cambio climático, estamos haciendo mitigación y adaptación, ¿no? Y lo mismo al revés, ¿no? El combate del cambio climático, la reducción de emisiones de la movilidad y el consumo energético, la protección de la ciudad y la ciudadanía frente a los impactos climáticos, el aumento de la resiliencia urbana, es reducir la insostenibilidad del medio urbano. Bien, y estos objetivos se pueden, digamos, ilustrar en tres grandes ámbitos de trabajo. El primero de ellos tampoco sale el titular aquí, no sé por qué, es el ámbito del urbanismo y la movilidad sostenible y adaptada. Estos son los 3 objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española que están relacionados con este gran campo de trabajo del urbanismo y la movilidad sostenible, que es la evitación de la dispersión urbana y la revitalización de la ciudad existente, la prevención y reducción de los impactos climáticos y la mejora de la resiliencia, y el favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, ¿no? Bien, ejemplos, buenos ejemplos. Bueno, pues aquí tenéis ejemplos de la promoción del urbanismo de cercanía, ese tipo de urbanismo que además está relacionado con la reducción de los desplazamientos motorizados y, por tanto, la reducción de la contaminación. Pontevedra es un gran ejemplo con su fascinante transformación urbana, radical transformación urbana en apenas 2 décadas, con la prioridad de la movilidad peatonal como eje, o el ejemplo de Sevilla, de la apuesta de Sevilla en un momento dado por la incorporación de la bicicleta como un actor, como un agente de la movilidad general en la ciudad, y con un éxito muy obvio en apenas una década, ¿no? Otros ejemplos, buenos ejemplos, dentro del campo de la racionalización y desincentivación del uso del coche, que es otra manera de reducir, por un lado, emisiones y contaminación, y por otro lado, de ganar espacio público para poder actuar en la promoción de la adaptación.
Un buen ejemplo es Vitoria, con su apuesta muy valiente por la accesibilidad en transporte público universal. Y el otro puede ser Barcelona, que es una de las primeras ciudades que han establecido zonas de bajas emisiones, en este caso una gran zona de bajas emisiones de más de 95 kilómetros cuadrados, que incluye toda Barcelona y parte de los municipios adyacentes, ¿no? Y una buena noticia, y es que va a haber mucho dinero, y ya se ha empezado a movilizar, para promover la movilidad verde concretamente las zonas de bajas emisiones a cuenta de los fondos PRTR. En más buenos ejemplos, en este caso en el ámbito de la reorganización de la jerarquía vial y de la mejora del espacio público, pues tenemos la transformación del barrio de las Letras en Madrid, que ha permitido pues, reducir el espacio para el coche, ampliar el espacio para el peatón, cambiar el tipo de pavimentación en algunos casos, introducir vegetación. O Barcelona y su apuesta por las supermanzanas, que lo mismo es un rescate de espacio público para transformarlo y hacerlo más adaptado a los impactos climáticos y más cómodo y agradable y confortable para la ciudadanía, o la creación en Barcelona también de 155 refugios climáticos. Esta es una política pública muy explícitamente relacionada con la adaptación al cambio climático, que están repartidos por toda la ciudad para hacer frente al calor en las épocas de ola de calor, ¿no? Bien, en otro gran ámbito de trabajo, como puede ser la transición María, disculpa, energética. vamos un poco por encima del tiempo. Te lo Sí, digo para que lo tengas sí, presente. nada, muy rápidamente. En este otro gran ámbito, que es la energía y el uso de los recursos, pues he seleccionado el caso del programa de rehabilitación energética de edificios de Andalucía. Hay mucho dinero también a través de los programas de rehabilitación energética de edificios que pone en marcha el IDAE. Y bueno, otro pequeño ejemplo en un menor ayuntamiento, que es Viladecans, que es un proyecto de rehabilitación energética en un colegio a partir de una auditoría energética de edificios de uso escolar. Otro ámbito de trabajo, la adaptación de equipamientos públicos al cambio climático, y dos ejemplos. El programa de renaturalización y adaptación al cambio climático de patios escolares de la Junta de Castilla y León, y un buen ejemplo, en este caso no de una administración, aunque estuvo apoyado por el MITECO, por mi ministerio, que es el de SEO-Verlife y su concurso de adaptación, de planes de adaptación al cambio climático en escuelas, que ganaron 3 colegios en donde se implementó, y a partir de lo cual salió esta guía interesantísima para la elaboración de planes de adaptación al cambio climático en escuelas. Y en el ámbito de la salud, protección y bienestar urbano, pues otros ejemplos. Uno relacionado con la protección del suelo fértil y la seguridad alimentaria, que es el Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia, que protege más de 11.000 hectáreas de suelo agrícola y desclasifica 15 millones de metros cuadrados. La Red de Ciudades por la Agroecología. El proyecto del Anillo Verde de la Bahía de Santander, como ejemplo de protección de biodiversidad, recuperación de espacios naturales y ecosistemas, mejora de conectividad ecológica y movilidad sostenible, y en fin, recuperación de áreas degradadas para el disfrute de la ciudadanía. En infraestructura verde urbana para la reducción de la isla de calor, Vitoria es el ejemplo por antonomasia. Primero, por su maravilloso proyecto de Anillo Verde, un proyecto de restauración ambiental de 760 hectáreas de la periferia urbana, 30 años de trabajo, que ha continuado con la incorporación de la infraestructura verde en la ciudad. Y esta intervención urbanística, en la línea de la que plantea vuestro live, en la avenida Gasteiz, que incluso recupera un arroyo previamente enterrado, y en fin, es súper completa. Otra muy interesante es la del Parque de la Marjal, en Alicante, que es una aplicación de soluciones basadas en la naturaleza frente al riesgo de las inundaciones. Es un gran parque inundable, un gran parque urbano inundable capaz de recoger
cuando llueve fuertemente, hasta 45 millones de litros de aguas pluviales. Una solución muy pionera para resolver este problema. Y termino diciendo que es el momento, que la ciudadanía está preparada, como demostró esta demoscopia del año pasado, en la que se consultaba a una muestra de población cuán de acuerdo o en desacuerdo estarían respecto a una serie de políticas públicas bastante atrevidas en temas de cambio climático, y había un acuerdo llamativo desde mi punto de vista en su aplicación. Y muchas gracias, siento que creo que me pasa unos minutillos. Bueno, Os dejo ya. la Detengo. verdad es que ha sido una exposición realmente interesante. Lástima de no disponer de más tiempo. Muchas gracias, María Sintes. Vamos con nuestro segundo invitado de hoy, y él es Javier Montilla. Javier Montilla es ingeniero, es coach business manager, gerente de grandes cuentas, vamos a decir en nuestro idioma, dentro del sector público, tanto de manera nacional como autonómica. Está en Alten Spain ahora mismo, esta consultora de referencia internacional. Ha dirigido equipos multidisciplinares, varios business managers en el desarrollo del negocio de Madrid y Andalucía y Sevilla. En fin, es un hombre que también tiene una trayectoria, tiene un trabajo detrás, y nos puede explicar, nos puede contar también con su propia presentación, nos puede aportar cosas muy interesantes para el live. Javier, saludos, buenos días. Muy buenas, buenos días, Pedro. No sé si me escucháis bien. Sí, Te escuchamos perfectamente, vamos a por ello. Voy a compartir la pantalla para que lo veamos. En primer lugar, bueno, pues agradecer a Emasesa y a todos los socios que nos hayan invitado a este foro. Para nosotros es bastante importante poner nuestro granito de arena en este foro y en este cambio climático. Y bueno, lo hacemos a través de la tecnología, lo que sabemos hacer. Entonces, bueno, en primer lugar, yo voy a explicar un poco, muy rápidamente, la empresa Alten, ¿vale? Para que la situéis un poco en el mapa. Alten es una multinacional francesa que tiene más de 37.000 empleados en todo el mundo y un volumen de negocio de por encima de 2.600 millones de euros en el 2021. Y bueno, estamos en 28 países y tenemos muchísimos clientes. Aquí en España somos unos 3.500, pero estamos repartidos por toda Europa y por todo el mundo. Y bueno, pues tenemos sedes en las distintas ciudades principales de España, ¿vale? Concretamente la sede de Sevilla, Madrid y Barcelona son las más principales. Nos dedicamos a poner tecnología y la parte de ingeniería al servicio de la gente, tanto de manera privada como en la administración pública. Tenemos proyectos de distinta índole, en telco, en media, en digital, en la parte de industria, en la administración pública y en banca y seguros, con clientes, bueno, desde Airbus, pasando por los ministerios, pasando por todos los entes públicos en los que trabajamos. Y nada, comentar que, bueno, pues para Alten la parte del medio ambiente se lo toma bastante en serio. Tenemos unos protocolos bastante duros de seguir en la empresa, que a veces incluso pues son incluso incómodos, pero bueno, entendemos que a veces pues por el bien del medio ambiente y por el bien del planeta, pues tenemos que cumplirlo. Para ello cumplimos con todas las ISO y controlamos también las emisiones de huella de carbono que tenemos a lo largo del año para intentar mejorar siempre la vida de nuestros hijos, como solemos decir, ¿no? Para ello, bueno, pues tenemos en 2022 pues marcados 3 objetivos principales, que son las 3R: reducir, reusar y reciclar. Y para ello, bueno, pues hay una serie de procedimientos en la empresa que hacen que bueno, se pueda permitir, ¿vale? Entrando ya más en detalle en el proyecto que nos compete y por el cual Alten está participando, que es el proyecto Live Water Pool. Pues nosotros ponemos un poquito de tecnología en este proyecto, el cual pues tiene la rama de la infraestructura de obras la más importante, pero bueno, pues junto con nuestros socios de la Universidad de Sevilla y del Ayuntamiento de Sevilla y de Emasesa, pues hemos creado pues 2 herramientas que creemos muy interesantes, tanto de manera privada para ciertos organismos de toda España, como de manera pública para ciudadanos.
Empezamos por el primero. Es una herramienta de soporte a decisiones de planificación. Esta herramienta básicamente lo que hace es, pues bueno, analizar un espacio mediante Google Maps. Ahora veremos unas imágenes. Pues cogemos un espacio de la calle, un espacio de avenida. La transformamos en un modelo 3D, ¿vale? Y le metemos los diferentes componentes, las diferentes matrices y numéricas que necesita ese espacio. Con eso sacamos unos datos y incorporamos pues lo que es las mejoras que podemos ver en este caso en esa avenida. ¿Cómo funciona la herramienta? Pues como he dicho, con cuatro etapas. Definimos el área, aplicamos las mejoras, pasamos estas mejoras por un motor de cálculo que estamos integrando de la Universidad de Sevilla y, bueno, pues después visualizamos los resultados, ¿vale? De manera gráfica, para que lo entendáis, pues he querido hacer estas diapositivas. Básicamente, como veis, pues seleccionaríamos un trozo de calle a través de la aplicación de Google Maps, ¿vale? Donde tiene una arboleda, tiene una serie de elementos. Lo pasamos a un modelo 3D, ¿vale? Lo convertimos todo en un modelo 3D y le damos, bueno, pues le damos las características de cada cosa, ¿no? Las características de los suelos, las características de la arboleda, las características de los diferentes volúmenes antropogénicos que se pueden dar pues, en ese trozo de calle. Una vez tenemos más o menos ya el modelo 3D de esa calle, que esto lo hacemos a través de distintas herramientas de edición de vídeo y de 3D, pues lo que hacemos es interactuar sobre ese mapa 3D. Es decir, le ponemos un árbol, le ponemos una sombra, le quitamos un pavimento, le ponemos otro, para ver qué pasa cuando movemos ese tipo de elemento de la calle, ¿no? Al final, pues montamos un nuevo diferente, un nuevo modelo y pues aplicamos esas mejoras. Por ejemplo, en este caso, pongamos un ejemplo de que aplicamos una serie de arboledas sobre un sitio donde no lo tiene y pues pasamos todo esto por el motor de cálculo y después visualizamos los datos. Visualizamos los datos a través de una aplicación que se llama Grafana. Estamos trabajando ahora mismo en terminar el proyecto en esta parte de la visualización de los datos. Y bueno, tendremos datos desde temperaturas de suelo, temperaturas de temperatura media del tiempo que hace con esas nuevas mejoras, la humedad relativa, cualquier dato que queramos sacar. Esta herramienta está pensada sobre todo para gente urbanista y para ayuntamientos que quieran, bueno, pues ver aplicando esas mejoras qué resultados tendrían. Entonces, bueno, pues la idea ahora mismo se está haciendo la herramienta muy ad hoc para este proyecto, pero la idea es, como ha dicho antes Lucas, pues bueno, pues que todo este proyecto salga fuera y que si alguien quiere utilizar esta herramienta, pues ponérsela a su disposición para que haga uso de ella y bueno, pues que la parte de urbanista pues lo tengan un poco más fácil a la hora de saber si tienen que poner 7 árboles o 4 o tienen que cambiar un pavimento o así, ¿vale? En este caso, pues dar las gracias a la Universidad de Sevilla, que nos está ayudando con todo ese motor de cálculo, que es el que realmente va a calcular qué mejora conseguimos añadiendo esas mejoras. Y bueno, pues estamos en plena momento de trabajo para terminar esa integración y visualizar unos resultados correctos. Y por otro lado, pues hemos querido también, otra de las acciones que nos marcábamos en este proyecto era conseguir que también pues todo este proyecto pues saliera a la luz y que el ciudadano de a pie lo conociera. Para ello hemos creado una app que se llama Laboratorio Urbano y Oficina de Adaptación al Cambio Climático, que no hemos querido hacer la típica app de solo información, sino que hemos intentado incorporarle un concepto de lo que nosotros llamamos gamificación. Y es que intentemos que el ciudadano se sienta como que está haciendo un juego y aprenda de cómo puede generar mediante sus acciones cosas buenas para el medio ambiente. Para ello, pues hemos diseñado una aplicación que la tenemos bastante avanzada, la pondremos en producción yo creo que a mitad de año o más aproximadamente, la versión beta.
donde, bueno, pues cada persona se registrará y tendrá una serie de datos y, bueno, pues aquí como marco, pues tendrá una serie de categorías. En este caso, por ejemplo, en la categoría agua, donde, bueno, pues podremos tanto compartir nuestros resultados como realizar una serie de juegos, preguntas, donde, bueno, pues aquí veis las preguntas donde, por ejemplo, te preguntan qué medio de transporte utiliza habitualmente o bueno, o si tiene grifo de flujo eficiente, qué medio de transporte utiliza o cualquier otras preguntas que vayamos alimentando para que, bueno, pues este juego sea ameno y la persona sepa, bueno, pues cómo está actuando sobre el medio ambiente. Además de ello, bueno, pues por supuesto, esta app tenía que servir para informar al ciudadano. Entonces, bueno, pues tiene un componente también la aplicación dentro, la parte de mi ciudad, donde se indica pues desde los cortes de suministro que se pueden dar por el tema de las obras, pasando por cualquier noticia relevante del proyecto. Y un apartado de noticias donde ponemos principalmente, dada la categoría de la aplicación, pues noticias sobre el medio ambiente, noticias sobre qué actos se están haciendo en el mundo para mejorar todo este cambio climático. Por último, bueno, pues la aplicación, pues como no podría ser de otra forma, pues está dirigida por el proyecto Lightwater y dejamos información del proyecto y de todo el contenido que tiene el programa, incluido los enlaces, la página web, etc. Por mi parte, bueno, pues espero que si tengáis alguna pregunta, pues me la lancéis. Comentaros que estamos bastante contentos de participar en este proyecto. Nos parece un proyecto muy interesante y que, bueno, pues que una empresa tecnológica, una consultora pueda poner su granito de arena en contribuir a que este cambio climático mejore, pues para nosotros es todo un lujo y, bueno, pues agradeceros participar en el foro y estoy a vuestra entera disposición. Gracias, Javier, por habernos contado esta parte también interesante relacionada con la tecnología. Os recuerdo que tenemos el chat para las preguntas. No lo dejéis para última hora porque si no, al paso que vamos, igual no podéis hacerlas en un momento dado por el tiempo que nos queda. Es el momento de Benigno López, licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Sevilla. Ha trabajado siempre en Emasesa en el área ambiental y en la última etapa está coordinando el área en la empresa con actividades como las relacionadas con economía circular, con la educación ambiental, la eficiencia energética, la eficiencia hídrica, políticas climáticas, protección de la biodiversidad. Vamos, que nos puede contar también muchas cosas relacionadas con todo esto. Benigno, es tu momento, a por ellos. Muchas gracias, Pedro Pablo. Buenos días a todos. Reiterar, como ha comentado mi compañero Lucas al principio, el agradecimiento por vuestra asistencia a este taller. Yo leí ayer unas declaraciones del director general del IOBE, de Alexander Del Boto, donde decía que la sensibilización y la comunicación estaba dando ya sus frutos en cuestiones de política ambiental. Y yo creo que hoy es un claro resultado de que 44 personas estemos hoy conectados en este evento, es un ejemplo de ello. A mí, como acaba de comentar Pedro Pablo, me va a tocar contaros el por qué Emasesa realmente está haciendo esto que ha comentado Luca muy brevemente, de manera muy sintética, pero muy clara, de qué consiste este proyecto Lightwater Cool y cómo se enmarca dentro de la política climática que una empresa de abastecimiento y saneamiento lleva poniendo en marcha desde hace tiempo. La primera pregunta sería por qué una empresa de abastecimiento y saneamiento tendría que tener un plan de emergencia climática o una estrategia climática en el futuro. Yo creo que la presentación de María ha sido bastante clara en este sentido. El servicio de abastecimiento y saneamiento es vital para una ciudad y los principales riesgos y amenazas que tienen las proyecciones climáticas que establece el Panel Intergubernamental de Cambio Climático afectan directamente al corazón de una empresa como la nuestra. Es decir, afectan en las precipitaciones, ya comentaba Pedro Pablo al principio y yo lo confirmo, que estamos en situación de prealerta y que, como he comentado al principio, si la situación no mejora de aquí a mayo, pues podemos empezar a tener problemas a partir de otoño y las proyecciones a futuro no son nada halagüeñas. Con lo cual, Emasesa tiene que establecer una estrategia para mitigar sus emisiones como consecuencia de nuestra actividad y dos, adaptarnos, ser más resilientes a lo que nos viene.
que es escasez de precipitaciones y cuando esas precipitaciones caigan sean de una manera que no sea la más adecuada para gestionar las redes pluviales, que es lo que nosotros principalmente gestionamos. Nuestro plan de emergencia climática sería injusto por empezar a hablar de él sin el recorrido previo que tiene. Es decir, yo creo que cualquier empresa no puede plantearse un plan de emergencia climática sin previamente haber, pues como mínimo, calculado su huella de carbono. Y eso es lo que Masesa fue su primer paso en estas políticas climáticas en el año 2011. En el año 2015 ya nos lanzamos a la verificación de esa huella de carbono. Fuimos la primera empresa en el sector del agua a nivel nacional que conseguimos la verificación de nuestra huella de carbono del ciclo completo, es decir, de la cuna a la tumba, del embalse hasta la devolución al cauce. Ese fue el primer paso y nos planteó realmente cuáles eran nuestros principales focos de emisión y cómo debíamos de atajarlo. Un segundo paso previo al plan fue la declaración de emergencia climática de julio del 2019 del Ayuntamiento de Sevilla, donde pues unos meses después Masesa se comprometió con el documento que tenéis arriba a la izquierda, que está publicado en la web, tanto como la huella de carbono, lo podéis ver en la web de Masesa, donde Masesa detallaba 50 medidas concretas en las que nos comprometíamos a hacer en los próximos años para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Con esta primera fase de huella de carbono, con esta segunda del plan de 50 medidas, nos damos cuenta que necesitamos un marco de referencia. Pero un marco de referencia porque si hay algo que los últimos 2 años nos han puesto en valor, es que necesitamos reconocer los riesgos para de esta forma poder intentar anticiparnos a los impactos y por ende hacer frente a las amenazas. Eso que los últimos 2 años de pandemia nos ha vuelto a recordar que cualquier política de riesgo, ya sea en temas climáticos o en cualquier de otro tipo, nos hizo repensarnos que necesitamos hacer un plan de emergencia climática. Necesitamos tener un marco de referencia donde todas esas actuaciones estuvieran priorizadas, tuviéramos indicadores y dieran respuesta realmente a los riesgos y amenazas que teníamos. De alguna forma era ordenar todo eso que llevábamos años haciendo en un documento. El plan de emergencia climática de Masesa se aprobó en el Consejo de Administración de marzo del año 21, con lo cual, pues entender que lo cocinamos y lo hicimos y tuvimos un proceso de participación en plena pandemia, más en la parte dura, digamos, de la pandemia. La verdad que nos lanzamos a una piscina donde en un principio no sabíamos si íbamos a tener agua. Pero la verdad es que el resultado ha sido estupendo y animo a todo tipo de entidades a que tengan ese marco referencial que os decía con un plan de emergencia climática. En definitiva, ¿qué queríamos conseguir con este plan? Tener una acción coordinada desde todos los ámbitos de la empresa y que la variable climática empezara a estar presente dentro de la toma de decisiones. Parece obvio, ¿no? Una empresa de servicio como la nuestra tenga la variable climática en su toma de decisión para la decisión de infraestructura, para la decisión de tratamiento, para las decisiones de explotación, puesto que, como os decía al principio, afecta directamente al corazón de nuestra actividad. Pero es que hemos conseguido bastante más cosas aparte de eso. Llevamos ya 1 año prácticamente, ya está empezando casi a andar este plan y nos está devolviendo mucho más del tiempo que le hemos dedicado a él, ¿no? Porque nos está generando una cantidad de información climática que estamos utilizando de manera interna y con las partes interesadas externas, que nos está siendo de una utilidad realmente importante para las planificaciones futuras. Nos ha favorecido el tener la cálculo de la huella de carbono, ser ambiciosos y comprometernos a una neutralidad en el año 2025. Recordar que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha mencionado María, la Ley 7, aprobada en mayo del año 21, establece que esa neutralidad España la alcanzará en 2050. Bueno, pues además esa se ha comprometido a alcanzarla 25 años antes. Todo eso no hubiera sido posible si no hubiéramos seguido todos los pasos que estamos implementando. Nos va a aumentar la resiliencia de la empresa porque vamos a definir más claramente dónde tenemos la vulnerabilidad, vamos a priorizar esas actuaciones, como por ejemplo el Live Water Pool, y a partir de ahí vamos a establecer indicadores. Y una cuestión que quiero poner de manifiesto en el plan de emergencia climática y que más trabajo nos ha costado porque es complejo de hacer, es el tema de indicadores. Y no hablo de indicadores de ejecución. Es decir, indicadores de ejecución en cuanto al sentido de que la obra se ejecuta o no se ejecuta y se ve bajo presupuesto. No. Estamos hablando de indicadores de mitigación que son relativamente sencillos de calcular, como todos los que trabajáis en políticas climáticas conocéis, pero no así tanto los de adaptación. Es decir, cómo el Live Water Pool reduce
la cantidad de monóxido de carbono, reduce el ruido, aún incrementa el drenaje urbano sostenible, etcétera. Eso vamos a explicar después con un proyecto que tenemos con la Universidad de Sevilla para verificar que todo eso que hemos proyectado realmente se está haciendo. Y uno de los últimos aspectos que también nos ha devuelto el plan de emergencia climática es promover la transparencia y devolver al ciudadano realmente este tipo de información. Como empresa pública estamos obligados a ser motor de sensibilización y motor de participación hacia nuestro entorno, hacia nuestros ciudadanos. O sea, en definitiva, a mí no me gusta utilizar la palabra cliente, sino con estos procesos de participación casi me gusta utilizar más la palabra colaborador. Pero tenemos que rendirle cuentas a estos colaboradores de qué es lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo realmente tiene utilidad. En definitiva, para este plan de emergencia climática establecimos unos límites geográficos, que en nuestro caso son evidentes, puesto que somos metropolitanos y prestamos servicio a 12 ayuntamientos. A partir de ahí, con las proyecciones climáticas del panel intergubernamental de cambio climático, utilizamos una relativamente optimista y otra menos optimista, 4,5 y 8,5. Y a partir de ahí, con las variables climáticas que teníamos, identificamos primero las amenazas, determinamos los impactos que tienen como consecuencia esas amenazas y a partir de ahí determinamos qué riesgo vulnerabilidad. Esto que aparentemente resulta relativamente sencillo, tenéis que tener en cuenta que no hay metodología para empresas. La metodología que existe, que no es fácil, está principalmente planteada para ayuntamientos y este tipo de organismos, pero no para empresas. Con lo cual, pues nos tuvimos que enfrentar a determinar una metodología, hacerla en proceso para el sector del agua, que tiene ciertas similitudes con las que puede tener un ayuntamiento o otro organismo público, pero hay algunas que no tanto, con lo cual tuvimos que, bueno, pues los técnicos de la casa tuvieron que esforzarse con este proceso participativo, además, que os he comentado antes, pues tener un resultado bastante, yo diría que bastante satisfactorio, mejorable, por supuesto, y lo vamos a mejorar en este segundo año del plan de emergencia, pero que hagáis una idea y ahí tenéis una tabla muy breve, resumen. El documento del plan de emergencia también está subido a la página web. Esa política de transparencia que os he comentado antes la tenemos muy marcada y toda esta información la tenéis en el plan. Pero básicamente es lo que os decía al principio, es una cuestión de gestión del riesgo. Identificas la amenaza, tienes el impacto y a eso le asignas una probabilidad y una consecuencia. Ahí tenéis de manera muy breve una tabla de consecuencias de cómo es considerado lo que hemos considerado muy grave, significante o menor. En función de eso se le asigna una cantidad numérica y a partir de ahí determinamos un riesgo muy alto sobre lo que hemos decidido que hay que actuar de manera inmediata. Unos riesgos altos que requieren una actuación, aunque no sea de manera inmediata, y ya vamos graduando cada uno de los riesgos. Esto es lo que nos va a permitir nutrir todas las actuaciones que Masesa tiene que poner en su plan para los próximos 10 años y las va a permitir ponderar a través de esta variable climática. Evidentemente no puede ser la única, hay criterios económicos y de otro tipo de eficiencia, pero como os decía al principio, el plan de emergencia climática nos ha permitido incluir la variable climática en esta toma de decisión. Y os pongo un ejemplo muy sencillo de cómo está, de una medida en concreta, de cómo tiene sus amenazas asociadas a la escasez de precipitaciones y a las precipitaciones extremas, qué impactos tiene y qué nivel de riesgo. Y como tiene un nivel de riesgo alto o muy alto, en función de eso se determina la actuación que intentamos que incremente la resiliencia sobre ese riesgo. Un ejemplo muy claro y que os decía al principio, y yo creo que es muy visual de lo que estamos implementando en los últimos años, es la huella de carbono. Ahí tenéis esos son datos verificados por una entidad externa y estamos inscritos en el registro del Ministerio y de la Junta de Andalucía, es decir, que son datos muy bien trazados. Ahí tenéis que desde el año 2015, cuáles eran las emisiones, insisto, de todo el ciclo de la compañía, desde una gota que cae en el embalse hasta que esa misma gota se devuelve al cauce una vez que se ha depurado y usada por nuestros usuarios, pues teníamos del orden de 28.000 toneladas y ahora mismo estamos del orden de 13.000. Todo esto no lo podríamos haber hecho sin una hoja de ruta, sin un cálculo de la huella de carbono. Y ahí se está viendo que las actuaciones relacionadas principalmente con la eficiencia energética que está poniendo en marcha Masesa desde el punto de vista del incremento de nuestra capacidad de producción y de nuestra reducción de consumo, porque no olvidemos que el mejor kilovatio es el que no se consume,
no es el que se produce, es el que no se consume. Con lo cual, pues ahí se ve la evidencia de que, bueno, pues ahora mismo estamos en reducciones del orden del 55%. Digamos, los criterios del ojo de los objetivos de la ley de cambio climático, pues EMASESA lo hubiera cumplido. A raíz de, no solo nos vamos a eso, sino que, como os decía antes, nos hemos autoimpuesto que ser carbono neutrales en el año 2025. Ya bajando toda esta realidad al proyecto al Life Water Pool, pues evidentemente tendríamos que calcular la huella de carbono, por lo menos de la ejecución de la obra. Eso es relativamente novedoso en el sentido de cómo nosotros lo hemos hecho, que hemos hecho con todos los focos más los materiales. Y ahí tenéis que, durante la ejecución de la obra, se van a emitir 892 toneladas de CO2 equivalentes. Toneladas que EMASESA se va a comprometer a compensar. No sé cómo de familiarizados estáis con la compensación de emisiones, hay varias alternativas, desde la compra de créditos de carbono hasta escribir proyectos en el Ministerio de Reforestación. Pues esas 892 toneladas, EMASESA se comprometerá a compensarlas durante la ejecución de la obra. Dado el tipo de proyecto, parece lógico esta decisión, ¿no? Esto en cuanto a mitigación. Emisiones, reducimos las emisiones, compensamos las emisiones. Pero es que desde el punto de vista de compensación, que es al fin y al cabo el leitmotiv del proyecto, y que mi compañero Juan Luis durante el vídeo, que es el ingeniero que está supervisando la ejecución de la obra, creo que ha explicado muy bien. Bien, pues todo eso, digamos de alguna forma, está sobre el papel. Es decir, está proyectado lo que queremos conseguir con el drenaje urbano, lo que queremos conseguir con las zonas de sombra, lo que queremos conseguir con la reducción de albedo, de temperatura, etc. Pero todo eso después habrá que llevarlo a la realidad. Habrá que medir si las mediciones y el proyecto son acorde a lo que queríamos alcanzar. Y para eso tenemos un proyecto con la Universidad de Sevilla, concretamente con Enrique Figueroa, para medir antes y después. Ya tenemos las mediciones hechas de lo que era la Avenida de la Cruz Roja antes de que empezara la obra y mediremos justo después. De tal forma que para poder ir mejorando, esta, como decía Lucas al principio, es la versión 2.0 de lo que hemos hecho en la calle Greco, pues el siguiente proyecto lo mejoremos a través de esa trazabilidad de indicadores climáticos, de una cosa es lo que está proyectado y otra cosa es la realidad. Y por eso hemos contratado una asistencia externa como es la universidad, solvente y que nos va a permitir toda esta información que os estaba comentando al principio. En definitiva, ¿cuáles serán los próximos pasos de ese segundo año del plan de emergencia climático? Darle más difusión. Somos conscientes que en EMASESA técnicamente creo que hacemos las cosas razonablemente bien, pero difundimos las cosas bastante mal. Y creo que un ejemplo para el ciudadano tiene que ser este plan y ese ejemplo del cálculo de la huella de carbono que os he puesto ahí. Tenemos que establecer nuevos indicadores. Tener en cuenta que nuestro plan de emergencia lo elaboramos antes de la salida del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, antes de la Ley de Cambio Climático, con lo cual ahora tenemos muchos más inputs de información que nos van a ayudar a mejorar esos nuevos indicadores. Tenemos que establecer una sistemática de seguimiento para poder reportar al ciudadano y a esos miembros del proceso participativo que nos ayudaron a hacer el plan para devolverles todo esto que os estaba diciendo antes, por ejemplo, que tenemos contratado con la Universidad de Sevilla para evidenciar esos indicadores climáticos, porque al fin y al cabo tenemos que realizar una transparencia, un proceso transparente y de rendición de cuentas. ¿Vale? Yo, por mi parte, esto es lo que os tenía que... Siento si he sido muy rápido, he intentado ganar algún minuto más de lo que hemos ido antes gastando y, bueno, por supuesto estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y yo os insto a entrar en el apartado de cambio climático de EMASESA porque toda esta información la tendréis mucho más completa de la que yo os he podido trasladar. Muchas gracias, Benigno. Lo has contado muy bien, jefe de división de Medio Ambiente de EMASESA. Estamos en la parte final del foro. Quiero agradecer de verdad la intervención de estos tres estupendos técnicos que nos han hablado de cosas diferentes pero complementarias dentro del proyecto. Y me gustaría haceros algunas preguntas a tenor de lo que habéis contado, porque ha habido cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, el caso de la eficiencia energética. Se ha hablado
en las intervenciones, a veces parece que estamos obsesionados con generar energía, sea renovable, tal, pero es tan importante como generarla, es no perderla a lo tonto. Antes decías, Benigno, que el mejor kilovatio o el más ecológico era el no gastado. Yo tengo una imagen casi de dibujos animados de hace un montón de años, de esos personajes que en los dibujos animados les pegan 40 tiros, se beben un vaso de agua y les sale el agua por los agujeritos de los tiros. Y creo que a veces eso nos pasa muchas veces con la energía, que tenemos esa disponibilidad y la gastamos de mala manera. ¿Cómo creéis que podría, quizás tomando como ejemplo el propio proyecto de Life Water Pool, potenciarse este tema de la eficiencia energética en nuestro país? María, por ejemplo, ¿cómo crees que se podría potenciar esa eficiencia energética en España? Bueno, yo creo que hay diversos sectores en los que es prioritario actuar. Uno es en el de la edificación. Tenemos un parque edificatorio, bueno, heredado de décadas atrás, cuando este tipo de consideraciones no estaban sobre la mesa. Un parque antiguo. Y bueno, creo que es esencial actuar ahí. Más que plantear crecimientos, desarrollos urbanísticos nuevos, yo lo que plantearía como una prioridad absoluta es la actuación en el parque edificatorio, la rehabilitación, el aislamiento, que además tiene unos efectos en cuanto a salud, a bienestar social, en fin, creo que es absolutamente sinérgico con otros objetivos, ya no solo de sostenibilidad ambiental, sino de equidad y justicia social, ¿no? Entonces, creo que por empezar el diálogo por aquí, sería una de mis prioridades. ¿Coincidís con esa opinión, Javier, Benigno? Sí, yo creo que sí. También pienso que las empresas deberíamos de implantar más medios para ser más responsables respecto al cambio climático y bueno, pues concienciar también a los trabajadores que bueno, pues con medidas, por ejemplo, de compartir coche o de ir en autobús y tal, pues concienciar a la población de que debemos mejorar en toda esta parte y ser más consecuentes con todas las acciones que hacemos las empresas en ese sentido. Yo veo, Pablo, si me permite decir, yo creo que la frase de el kilovatio que no se consume es el mejor kilovatio, es que ahora mismo estamos un poco focalizados todos en la mayor producción desde renovables, que está muy bien, pero no se habla de la eficiencia energética, no se habla del ahorro, no se habla en nuestro caso, hablo del sector del agua, de la eficiencia en los bombeos, de que las depuradoras se conviertan en centros productores de energía y eficientes de energía. Y eso es un tema que no se suele tratar. María decía, por ejemplo, la edificación. Es evidente, eso que tú comentabas de esa imagen de dibujo animado, pues por las ventanas, pues todos esos kilovatios que se van por las ventanas, así es. Se prioriza la producción frente a la eficiencia. Y es algo que tenemos que empezar a cambiar el rumbo. Bueno, hay también que tener en cuenta que nos estamos enfrentando a un reto que antes, bueno, todo lo relacionado con el cambio climático es relativamente nuevo, aunque ya llevamos años hablando de ello, pero son desafíos importantes. O sea, esto de lo de que no existe metodología para empresas, por ejemplo, como la que habéis puesto en marcha en Emasesa, es llamativo, ¿no? Que ante ese desafío no exista esa metodología. Por cierto, ¿es exportable el modelo vuestro o cada empresa debería desarrollar el suyo particular? No, para el sector del agua es claramente exportable. Sí, yo creo que cualquier empresa del sector, de hecho, nos gustaría a través de las entidades sectoriales tipo ASA y tipo AEAS, comunicar esa metodología porque, por supuesto, el sector del agua es perfectamente exportable. Y lo que tú decías al principio que es significativo, tienes que tener en cuenta también que en políticas climáticas la velocidad a la que hay nueva documentación, nuevos criterios, nuevos indicadores es enorme. Entonces, es cierto que no es fácil hacer ad hoc criterios
para elaborar planes de emergencia para cada uno de los sectores. Yo creo que también la proactividad de las empresas que estamos en cada uno de los sectores también hay que... nosotros mismos nos tenemos que azuzar, ¿no? Y que no todo venga dado por parte del Ministerio o Consejería. Nosotros también tenemos que ser proactivos en esto. Eso es un punto importante, me da a mí la impresión, porque muchas veces pensamos que es que tenemos que estar esperando a que las administraciones dicten la norma y es importantísimo que los propios ciudadanos y, por supuesto, el sector privado, también las empresas aporten su granito de arena en este caso, ¿no? De estos temas que hemos estado hablando a lo largo de la mañana, que habéis estado contando, me ha llamado también la atención la importancia, decía María, casi el 80%, que se dice pronto, de población en España viviendo en ciudades de más de 10.000 habitantes, casi el 80%. ¿Hasta qué punto eso opaca la comprensión de lo que es el reto del cambio climático? Porque claro, uno vive dentro de su apartamento con su aire acondicionado, con su refrigeración, con su agua que abres el grifo y la tienes. ¿Hasta qué punto los ciudadanos están concienciados en ese alejamiento que tenemos respecto a la naturaleza del problema al que nos estamos enfrentando con el cambio climático? María. Pues yo creo que has metido el dedo en una de las llagas importantes. Efectivamente, yo creo que hemos vivido yo diría que al menos un siglo de distanciamiento creciente de lo que son las bases físicas de nuestras formas de vivir. Esto además este distanciamiento ha ido, yo lo veo todavía mayor en las generaciones jóvenes y en los niños. Y es difícil, es muy difícil comprender, ya no de una manera racional o teórica, sino emocional y vital, entender el reto que todos estos temas de los que hablamos supone para la pervivencia de nuestro sistema de vida. Yo creo que no somos conscientes de cuánto puede modificarse nuestras maneras de vivir y la de nuestros hijos fundamentalmente, ¿no? Y esa distancia emocional tiene mucho que ver con lo que estás hablando, ¿no? Y es que vivimos en especie de burbujas en la que tenemos un acceso fácil, una minoría, por otro lado, de la población mundial, y creo que en la población de los países más avanzados también está creciendo el número de personas que tienen más y más dificultades en acceder a unos niveles básicos de bienestar en estos medios urbanos, en lo que todos nos es dado, ¿no? Y bueno, pues esta burbuja hay que romperla por algún lado. Y yo creo que la información es insuficiente, porque la información funciona a un nivel de comprensión que es muy racional, pero es poco vital. No, vuelvo a repetir, es como que no nos hacemos cargo de que esto va a tener consecuencias reales en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de organizarnos, en nuestra manera de desplazarnos, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de calentarnos. Quizá estos últimos años, por un lado el virus, por otro lado estos problemas que empiezan a apuntar en la cuestión del acceso a la energía y en nuestra capacidad para tener una energía a un precio relativamente barato o no, este tipo de problemas que estamos teniendo muy recientemente quizá nos hace entender un poquito mejor lo que suponen estos desafíos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestras comunidades. Pero yo creo que nos queda mucho de comprensión real y vital de qué significa esto. Yo en algunos foros he dicho en ese sentido que el cambio climático es una buena noticia y casi me corren a gorrazos, por decirlo finamente, pero una buena noticia en ese sentido. Una buena noticia en el sentido de que está haciendo que muchas personas se replanteen
esa relación con su mundo urbano y con la naturaleza, y la relación también con la tecnología, Javier, porque de alguna manera la tecnología nos ha alejado de esa naturaleza, pero también nos puede acercar con proyectos como este, nos puede ayudar a volver al origen de alguna forma. Sí, está claro. Desgraciadamente, bueno, pues yo también que vengo un poco de un mundo rural, pues bueno, pues cuando vienes a la ciudad ves que los niños juegan en casa, que no salen a la calle, que no tienen plazas donde pegar balonazos. Entonces, bueno, pues estos proyectos que estamos llevando a cabo, que en este caso lleva el Ayuntamiento de Sevilla, Emasesa y los demás socios, de habilitar espacios para que también tengan plazas en los colegios donde puedan disfrutar y salgan a la calle, que es donde se tiene que estar, personalmente lo pienso, pues creo que son muy importantes. Respecto a la tecnología, pues está claro, no solo nos va a servir la tecnología para ayudar, como estamos haciendo, a tomar decisiones. También nos tiene que ayudar a comunicar, a que la gente le llegue esta información y que, bueno, pues compartamos toda la información y que le llegue a las máximas personas posibles. También, pues, conseguimos que información de otros sitios, pues, poderla extrapolar a nuestros lugares, a nuestras ciudades. Y, bueno, pues, ese compartir ese conocimiento a través de la tecnología es muy importante. Tenemos, os recuerdo este chat que hemos tenido abierto durante toda esta sesión. No hemos recibido preguntas allí físicamente. No sé si hay alguno de los participantes que quiera hacer alguna pregunta directamente. A mí me gustaría intervenir. ¿Es posible? Es que sí, por supuesto, Manuel, adelante. ¿Sí? Adelante, Manuel. Sí, vale. Bueno, primero hay dos cosas que me han llamado la atención por importante, ¿no? Lo que ha dicho Benigno sobre la empresa Emasesa y lo que se le ha preguntado si el modelo de Emasesa es transmisible o transponible a otras empresas, hombre, yo creo que Emasesa en los últimos años ha marcado una línea absolutamente importantísima en estos temas, lo está haciendo, los está ejecutando y tiene proyectos muy importantes. Ojalá la experiencia de Emasesa se transmita a otras empresas públicas y privadas, por supuesto. Creo que es muy importante y absolutamente necesario. Luego, por otro lado, hombre, yo empatizo y tengo una actitud asertiva con todo lo que ha dicho María. María se ha metido en un campo importante que es la justicia climática, la equidad social y tal, que parece que es como otra cosa y yo creo que es muy importante. Yo creo que realmente por ahí va muy importante y los planes del Ministerio van en esa línea. Sobre el tema de la energía, claro, siempre hablamos de la rehabilitación de edificios, en la que yo creo absolutamente, ¿no? Pero tenemos un problema superior y nuestra ministra Teresa Rivera lo sabe porque lo ha dicho, que tenemos un sistema energético catastrófico. Es decir, mientras tengamos el sistema energético que tiene España, no vamos a la base del problema. Vamos a eliminar consecuencias por justicia, equidad social y justicia climática, pero tenemos que ir absolutamente al origen del problema. Y el problema es un sistema energético absolutamente, bueno, imposible en España, y también temas con la Unión Europea, como es, por ejemplo, los precios marginalistas de la energía, que ahora van a subir por culpa del conflicto de Ucrania. Y al final va a ser el usuario final el que pague y que tendrá digamos, deficiencia energética. Es decir, que no es solo que cambiemos los edificios, sino que cambiemos el sistema energético. Es fundamental. ¿Estáis de acuerdo, supongo, a lo mejor, nuestros participantes, nuestros invitados? Pues sí, pero sí, lo que pasa es que, vamos, supera ampliamente mis capacidades y las de muchos de los que, incluso de los que están sentados en los ministerios. Sí. Bueno, estamos pendientes del asunto. Se nos va el tiempo. Estamos prácticamente en el final de este foro. Yo querría agradecer las intervenciones de todos nuestros invitados, de Lucas Perea, de María Sintes, de Javier Montilla, de Benigno López, de toda la organización de este primer foro en el que hemos hablado un poquito de este proyecto de Life Water Cool.
Hemos hablado de eficiencia energética, hemos hablado de la proactividad también necesaria por parte de las empresas a la hora de enfrentar el cambio climático, de ese distanciamiento que tenemos en este momento de lo que es el medio natural y el acercamiento que puede producirse justo por culpa de la emergencia climática, y de esa manera de hacerlo con proyectos muy claros, como es el caso del que se está desarrollando en Sevilla con este Life Water Cool. Tenemos que agradecer también al Observatorio del Agua Emasesa, que ha organizado junto con el proyecto este seminario, y comunicaros que el 17 de febrero tendremos un segundo foro con el título El agua en la renovación urbana, con nuevos expertos que van a permitirnos profundizar en este asunto y, si es posible, sin esos problemillas que hemos tenido en el primer momento, esos problemillas de sonido. Estamos trabajando en un formato de foro por telepatía, a ver si está terminado a punto para entonces y resolvemos este asunto. Si no, yo creo que podremos seguir hablando, comunicándonos, analizando lo que es un problema importante para Sevilla, para España y para el planeta en general, que es todo el relacionado con el medio ambiente y con el cambio climático. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y os esperamos el 17 de febrero, insisto, será el segundo foro, el agua en la renovación urbana, dentro de este proyecto Life Water Cool. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.